Si tenemos en cuenta las proporciones de la figura humana, la proporción de cómo dibujarla, teniendo en cuenta que nosotros vamos a usar de módulo, o que siempre se ha usado de módulo, la cabeza del cuerpo humano para saber cómo relacionarla y construir el cuerpo entero, vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta de que podríamos, si cogemos la altura total del personaje, se dividiría en 8 partes iguales, digamos un estándar ideal. Ya os vais a dar cuenta muchas veces que esto, y como veis en estas imágenes, es un poquito más complejo, dependiendo de si está dibujando un tipo de personaje u otro, ¿no? Por ejemplo, el héroe tiene unas proporciones mucho más amplias, ¿no? O sea, en vez de 8 veces son 10 veces o 9 veces, ¿vale? Y conforme, si quieres pintar a un niño, pues tendrá unas proporciones diferentes, ¿vale? Pero esto es el estándar que nosotros vamos a hacer a la hora de hacer el maniquí este, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver, y así practicamos el inglés. La primera división iría hasta la chin, que es la barbilla, ¿vale? Chin en inglés es barbilla. Una medida. La segunda división sería nipples, buscarlo en el diccionario inglés-español. Son los pezones. Navel, ¿qué sería el navel? El ombligo. Voy a ir enseñándolo. Una división, 2 divisiones, 3 divisiones. Crotch, espero que signifique pelvis. Cuarta división. Quinta división, mitad de los muslos. Sexta división, debajo de las rodillas. Séptima división, por en medio, un poquito más abajo de lo que es el peroné, la pantorrilla, y última, el suelo. Si dividimos la octava en 2, podemos encontrar los tobillos, ¿vale? Importante darnos cuenta de la relación entre el ancho y el largo, ¿vale? Si estos son 8 cabezas de alto, de ancho serían 2 cabezas. Es decir, nosotros tomamos como módulo, si tomamos de módulo un cuadrado para medir, el ancho total de la figura pues serán 2 cuadrados. ¿Okay? De forma que podrían meter en una caja, que es lo que se suele hacer, ¿no? Se puede meter aquí en una caja que sea de 8 cuadrados de altura y 2 de anchura, si está el personaje, si se encuentra el personaje así. Bien, sabiendo cómo son las proporciones de la figura humana, tenemos el ejemplo aquí de Iron Man. Y es importante estudiar bien la estructura general, porque evidentemente no podemos colocar detrás de otro todos los elementos, todas esas divisiones. Si son 8 cabezas, no puedo hacer que la cabeza esté aquí, justamente debajo esté el cuello, justamente debajo esté el torso, justamente debajo estén las piernas, sino que al ser una figura tridimensional tenemos que usar esto que estamos estudiando sobre los volúmenes para poder entender bien lo que es la figura en sí, ¿no? El volumen total de la figura, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos es que esas medidas, ese módulo que es la cabeza, lo vamos repitiendo, pero con, por ejemplo, empezaremos con un cilindro, ¿vale? Aquí yo, colocando el cilindro, yo puedo ver que el módulo se cumple, ¿no? Porque esta es una medida que es precisamente la medida de la cabeza, que se repite aquí 2 veces, donde está el ombligo, ¿de acuerdo? Y otra vez hasta la pelvis,
hasta la pelvis, ¿de acuerdo? Esto se cumple, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es la inclinación natural que tiene el cuerpo humano. Desde frente a lo mejor no lo podemos percibir muy bien porque coincide todo en una vertical, pero de perfil nosotros podemos ver, y vosotros sabéis porque sois seres humanos, que la columna vertebral no es un palo vertical, sino que bascula y ¿vale? Se bascula y hace como una S. Eso lo sabíais, ¿no? Así que este movimiento de S, bueno, que se va a cumplir también cuando llegue a las piernas, ¿no? Nosotros no tenemos la pierna recta, totalmente recta, ¿no? Hasta que llega al suelo, sino que amortiguamos nuestro peso oscilando de lado a lado. Así que esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pese a que en el frente, fijaos, como esto es un cilindro, esta parte de aquí atrás, o sea, este sería el centro del cilindro, ¿de acuerdo? Y desde aquí se uniría, esta parte estaría como vacía porque son figuras así regulares, vamos a decirle, ¿vale? Entonces, la historia es que evidentemente nosotros no vamos a dibujar cilindros, nos vamos a basar en la forma que tienen los cilindros, pero lo vamos a adaptar a la forma de Iron Man, por ejemplo. ¿Esa cuál es? Puede ser esta, ¿vale? Adaptamos un poquito la figura, ya no estamos haciendo un cilindro, es una especie de cilindro, ¿vale? Pero es ovoidal o como queráis llamarlo, en el que ya podemos situar perfectamente la posición de la cabeza. La posición de la cabeza, aquí el círculo o la entrada o la salida de los brazos, ¿no? Que estarían en los laterales, que antes con el cilindro no podíamos hacerlo, ni este tampoco, así que tenemos que darle un poquito de redondez. Aquí esto sí le he pegado un tajo recto para que podáis ver ese pliegue que nos indica, o sea, que nos va a ser útil para hacer movimientos de cadera, ¿no? Porque no somos palos. Y esto es la cadera, que como bien hemos indicado, aquí tendría la salida de las piernas en su lateral, en el lateral de la cadera, no debajo, en el lateral.